Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Comunidad Creativa de Educación Libre Asociación Civil. Estamos transmitiendo una vez más desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y en esta ocasión nos acompaña un amigo, un padre de familia, un docente, un investigador, Omar Benítez. Recuerden que en estas charlas estamos hablando de un enfoque pedagógico que pues tiene en la historia diferentes nombres, pero ahora ahora lo estamos conociendo con las siglas de STEAM. Para eso Roxana les va a explicar un poquito acerca de ella. Bueno, STEAM por sus siglas en inglés significa ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y bueno, realmente no es un enfoque nuevo, es un enfoque que ya tiene mucho tiempo y la idea es que no tengamos una materia más importante que la otra, ¿no? Nosotros hemos fraccionado en la educación las materias y le hemos dado importancia, ¿no? En matemáticas, español, y así las vamos acomodando como en una escalerita. Y realmente el conocimiento no se aborda de esa forma, el conocimiento es integral, hay desde diferentes puntos de vista cómo podemos abordar toda una gama de ciencia, de tecnología, de artes, de todo el conocimiento humano. Entonces estamos bien emocionados de nuestra entrevista el día de hoy con Omar. Y Omar, ¿nos quieres platicar quién es Omar? Buenas tardes a todos. Roxana y Miguel, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Omar Cristiano en español. A veces así suelo comenzar los cursos y mis papás me nombraron así Omar Cristian, pero en español es Omar Cristiano y me da mucho gusto que aún sin haberlo pedido, identifica mucho quién soy. Y mis apellidos son Benítez Centeno, soy originario de aquí, del estado de Morelos, de un pueblo que se llama San Rafael, Zaragoza. Es prácticamente donde es la zona de la cuna del zapatismo, ahí en el municipio de Tlaltizapán, vecinos de Chinameca, Morelos, donde asesinaron a Zapata, vecinos también del municipio de Ayala, donde está Nenecuilco, donde nació Zapata también. Y bueno, ese es mi entorno en el cual proviene mi familia. Actualmente trabajo en el Tecnológico de Zacatepec, que pertenece ahora a una institución mucho más grande, que es el Tecnológico Nacional de México. Para quienes no saben, esto es reciente. El Tecnológico Nacional de México integra a todas las instituciones que antiguamente eran los tecnológicos en cada estado, como el Tecnológico de Morelia, el Tecnológico de Chihuahua, etcétera, ¿no? Aquí en Morelos está el Tecnológico de Zacatepec y el Tecnológico de Cuautla y el CENIDET, el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, pero ahora dejan así como de ir por cada quien por su rumbo y todos se suman para formar el Tecnológico Nacional de México. Ahí imparto yo en la carrera de Ingeniería Electrónica materias de física en el área de mecánica de fluidos y transferencia de calor, máquinas térmicas, refrigeración, aire acondicionado, materias de ese estilo. También puede ser programación, métodos numéricos, matemáticas, cualquier nivel. Y aprovechando eso también en la maestría en ingeniería del Tecnológico de Zacatepec, imparto matemáticas avanzadas, que es la parte ya del posgrado. Y ahí es donde ahorita me desenvuelvo. Otra área importante no tan solo es la docencia, sino también la investigación. Uno es como investigador catedrático. La investigación es precisamente esa área donde uno está en busca del conocimiento para poder resolver problemas de la sociedad o problemas como seres humanos, o simplemente para obtener más conocimiento, que finalmente
todo eso engloba la ciencia, ¿no? Que es el conocimiento aplicado y el conocimiento puro. En ese entorno de investigación, yo trabajo en una línea que es la de flujos multifásicos o específicamente en flujos bifásicos. Esto quiere decir que la materia se concibe desde un punto de vista newtoniano o de la mecánica newtoniana y ya sea que fluyan como líquidos o como gases, como sólidos o como gases, dos estados de la materia o más simultáneos, y es donde yo he realizado investigación. Por ejemplo, aplicado a la extracción de hidrocarburos o la conducción de agua con aire, que parece muy simple quizás el ejemplo, pero cuántos problemas no causan las redes hidráulicas de cualquier localidad o de cualquier industria, ¿no? Sus equipos y su entorno. Oye, Omar, a mí me parece muy interesante esto que nos estás platicando, pero de verdad, algo que me impacta es que en el estado de Morelos tenemos un real, yo me enteré hasta que venimos a vivir aquí, nosotros no somos de este precioso estado, pero yo estando aquí me enteré que hay realmente un cuerpo docente y aparte de investigadores muy fuerte en nuestro estado, que somos, a pesar de ser un estado pequeño, hay muchísimos morelenses y gente de otros estados que vienen a Morelos a hacer ciencia. ¿Podrías comentarnos algo al respecto? Sí, mira, Morelos, inclusive muchos de nosotros, y para mí fue como una discusión natural de la famosa frase de que una cosa te lleva a otra, pero no sabía yo tampoco que aquí en Morelos había tal riqueza, ¿no? Morelos sería como la capital de la ciencia en México. No hay ningún otro estado que tenga el número de centros de investigación de muchas disciplinas. Puede ser desde medicina, no sé, es que son tan diversas y las disciplinas que conlleven a aplicaciones de ingeniería, biotecnología, o sea, es tan amplio y tan vasta que si yo pongo a hacer un listado, dejaría fuera algunas, ¿no? Entonces, lo que sí puedo mencionar algunos de los centros de investigación, como se encuentra precisamente, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene sedes aquí en el estado de Morelos, específicamente en Temisco está el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. También se encuentra el Instituto, ahora se llama INEL, Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, antes el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Se encuentra el Instituto de la Tecnología del Agua, ¿no? Jiutepec. Se encuentra el CICAP cerca de la UAM. O sea, hay muchísimos institutos de investigación que están, muchos jóvenes e investigadores que realmente también hay grados, ¿no? Yo me consideraría como lo más básico, ¿no? Hay muchos que tienen toda una carrera de años y hay una convivencia entre personas que tienen mucha experiencia y jóvenes que ahorita están egresando de universidades y se están enlazando justamente por esa oportunidad que hay aquí en Morelos de tantos centros de investigación. Omar, perdón que te interrumpa, esto que estás platicando, yo en algún momento escuché que si todos estos centros de investigación estuvieran en un mismo lugar aquí en Morelos, sería el centro de investigación más grande de Latinoamérica o del mundo. Esto es impresionante por los lamentables lugares que ocupamos en cuestiones de investigación, de matemáticas, de diferentes disciplinas. Por eso quisiera, Omar, regresarme un poquito de todo lo que esto que platicaste al principio,
de tu profesión, de tu enfoque en la investigación, pero vamos a regresarnos tantito. ¿Cómo empieza Omar Benítez su camino, su incursión en la cuestión escolar para que finalmente pueda llegar hasta donde has llegado como docente y como investigador? ¿Cómo fue esta parte, Omar, en tu niñez y adolescencia y enfrentándote a esta cuestión de las ciencias? Ay, me hiciste recordar muchas cosas, Mike. Sí, mira, yo creo que todos los papás tienen planes o tienen intenciones de que sus hijos logren tener una vida independiente, trabajo, salud, ese tipo de cuestiones básicas para una familia. Pero junto con ello, también hay un propósito, ¿no? De que desde el kinder hay una simbología, ¿no? De la toga y el birrete, y uno no sabe nada de eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa realmente? Pero en eso, fíjate que mi papá y mi mamá siempre fueron como muy atentos a la formación que teníamos. Aunque nosotros somos de una población rural, mi papá y mi mamá siempre tuvieron el cuidado como una suma entre los dos, un complemento, porque mi mamá era la que se ocupaba de llevarme al kinder. O sea, yo le decía, llévame al kinder cuando todavía no tenía edad para ir al kinder. Y me hizo caso, o me apoyó y me llevó con la maestra y me dijo, oye, ¿y tú cuántos años tienes? Todos me veían y, no, mira, que se vaya y regrese en un año. Y yo quería ir y mi mamá me apoyó en eso, ¿no? Y mi papá siempre me estaba como alentando a leer biografías, a que escuchara lo que había un trasfondo de personajes que él siempre quería darme a conocer, que eran como todos los genios y figuras que de antaño marcaban un hito en la ciencia. Y estoy hablando de que me hizo conocer las biografías de Galileo Galilei, de Isaac Newton y otros, para no aburrirlos, pero y yo estaba así aprendiendo a leer y leyendo todo eso, y entonces fue haciendo como que el lenguaje que manejaba toda esa literatura fueran haciéndose familiares cada vez más, ¿no? Tengo un tío que es maestro de historia, y todos sus libros me encantaba leerlos. Espero que no le haya causado algún atrofio a sus libros, porque yo sé que eran muy, muy, muy padres, muy bonitos, de historia de México, de historia universal. O sea, cuando comenzaba a leer la historia de México, por ejemplo, era como una novela, porque de la parte prehispánica y todos sus la clasificación del clásico, el preclásico, el clásico, el posclásico, y era como una novela, porque qué cosas lo que siguen, ¿no? ¿Qué va a pasar pues? Y así hasta cuando fue la independencia, lo que fue la reforma, cuando ya viene la Revolución Mexicana. Nuestra familia está súper identificada con la Revolución Mexicana. Mi bisabuelo conoció a Zapata. Mi bisabuelo se casó con una hija de un general. Mi bisabuelo luchó en la revolución, tiene su reconocimiento del gobierno de la República como veterano de la revolución, y siempre así como Benito Canales, Emiliano Zapata. De hecho, yo tenía 3 héroes cuando era niño, ¿no? Era Villa, era Zapata y era Cepillín. Y entonces, ese entorno como que me preparó para tener familiaridad con ello. A que no tuviera
como una especie de resistencia, porque sí es cierto, en esas etapas te dicen, las matemáticas es lo más difícil. Y yo ya andaba por esos rumbos porque lo que más me gustaba eran las ciencias sociales. Yo quería ser como abogado o arqueólogo o algo así. Me encantaba, ¿no? Las mejores calificaciones las tenía en historia, me apasiona la historia aún todavía, pero no fue hasta salida a la secundaria que hubo una maestra que cuando nos enseñó álgebra, lo hizo de tal manera que eso que comentaban Mike y Roxy, que no están separadas las cosas, sino que, por ejemplo, las matemáticas servían para resolver aspectos cotidianos y se empezaba a conectar de una manera transversal, de una manera que el mercado por el que pasamos tiene un significado para un problema. Y vimos a las matemáticas como un lenguaje, así como la música que tiene el compás y que tiene la clave de sol para que entiendas en dónde comenzar a leer, y las notas negras, blancas, corcheas y demás. Las matemáticas también tienen símbolos, o como cuando uno aprende a leer, tienen símbolos, y entonces tuvieron un significado para mí, y como que se abrió una cortina que me gustó mucho, porque tenía que ver con otra vez estaban conectando esos personajes del pasado que había leído con ahora entender lo que habían escrito, y apenas era lo básico, no era bachillerato, pero eso hizo que pudiera otra vez como ahora la novela de las matemáticas, y qué es lo que sigue, ¿no? Porque ya llegas aquí, pero ahora qué sigue, y empiezas a conectar puntos, y eso es lo que pasó conmigo, ¿no? Yo sé que no tiene que suceder así para todos. Cada quien tiene talentos, tiene dones, tiene gustos, tiene sueños que puede utilizar todas estas cuestiones, por ejemplo, del STEAM. Ahora, por ejemplo, tenemos que aprovechar aspectos científicos, aspectos tecnológicos, aspectos de arte, ¿no? Todos tenemos que sumarlo. Yo soy ahora más de esa visión de que no nos resistamos a cambiar de paradigmas, y que podamos disfrutar y hacer una integración de todo lo que podamos echar mano, y lo que podamos aprendernos. También hay que extenderse para aprender cosas nuevas. Yo quisiera dos preguntas. ¿Sí? Sí, la primera tiene que ver con este momento de decisión cuando posiblemente tú te viste con la posibilidad de estudiar leyes o antropología o historia, y pues finalmente decides estudiar matemáticas. Esa es la primera pregunta. ¿En qué momento de tu proceso educativo tú te encuentras en esta disyuntiva o encrucijada y dices, pues va a ser hacia las matemáticas? ¿En qué momento tú decides, voy a por las matemáticas? Es la primera pregunta. Sí. Fíjate que en mi caso fue más casual, no fue consciente. Voy a decir un poco de lo que pasó. En mi caso muy particular, yo estoy consciente que así como, si me permiten, porque los grandes físicos, matemáticos, tienen un contexto también de su vida, y si ustedes lo supieran, no nada más como que se la pasaban con un mundo ideal para que su vida transitara hacia una dirección. Ustedes conocen hay quienes nos están viendo que en la Biblia hay una historia acerca de José y de sus hermanos, y les suceden cosas que
hasta cierto momento, todos no sabrían por qué suceden hasta que llega un momento en el que José sabe que fue a Egipto, y no me quiero comparar para nada, o sea, al contrario, él realmente hizo cosas asombrosas hasta después que yo entendí, pero así más o menos en el sentido de que en la familia suceden cosas que hasta en un futuro tú vas a saber por qué sucedieron y tiene que ver con Dios. En mi caso, mis hermanos no estudiaron a nivel licenciatura o no tienen una carrera, pero en mi caso yo también no estaba consciente de eso, sino que mi papá quería como aprovechar lo que estuviera a su alcance para apoyarnos, y en mi caso, él fue a la preparatoria de Cuautla a sacar una ficha que fue a la madrugada y se quedó a dormir, y obtuvo la ficha porque eran tan peleadas para poder hacer el examen de admisión, y eso me iba a encaminar hacia la parte de las ciencias sociales, y por ejemplo la carrera de abogacía, que para allá iba, ¿no? Uh-huh. Pero un tío, el de historia, le comentó que en Cuautla también había un CEBETIS, que es un centro de bachillerato tecnológico industrial de servicios, y su intención fue esto: mira, que estudie mejor quizás si puede entrar, porque ya se había pasado la fecha en la que también se iba a sacar la ficha, y dijo, pues si logra entrar, va a poder terminar el bachillerato igual como en una prepa, pero ya va a tener al menos una carrera técnica, y con eso ya va a poder trabajar, ya va a poder hacer algo de bien. Y mi papá dijo, pues sí, tiene razón, ¿no? Entonces, vamos, y fuimos al CEBETIS, ya había pasado el examen, el que en aquel entonces se aplicaba de conocimientos generales. No sé ahorita si ustedes tienen la palabra, era un examen donde tenía que ver mucho con la lógica y patrones y ese tipo de aspectos. Ajá, el psicométrico, exactamente. Y después vendría el examen de conocimientos, pero las secretarias le dijeron a mi papá, ¿sabe qué? Ya pasó ese tiempo, y ya no se puede. Y dijo mi papá, pues entonces hablemos con el director, porque fíjate que eso fue algo como que Dios le ayudó ahí, y si no hubiera dicho, pues ya vámonos. Claro. Y esperó al director, llegó al director y tuvo la amabilidad de aplicar el examen, pero sí fue claro, si no lo pasa, ya se acabó todo. Y pero la preparatoria de Cuautla era así, tenía como 2, 3 pisos, era mucho cemento, un auditorio todo cerrado, así como mucho cemento y pasillos. Y el CEBETIS tiene jardines, está como así bonito, y a mi papá como que le gustó. Y también, dados los trámites, y gracias a Dios que pasamos esos trámites, fue que me quedé en el CEBETIS. Y entonces, en ese sentido, fue, te decía, como casual, más que yo estaba inconsciente, la verdad. Si me hubiera dicho, ve a la prepa, yo hubiera ido a la prepa, o ve a... ¿Pero estabas conforme, Omar? O sea, tú dijiste, va, ¿sí? Cuando yo iba descubriendo de qué se trataba, me emocionaba. Cuando me platicaron exactamente, en el CEBETIS había carreras técnicas, había contabilidad, había análisis clínicos, había alimentos, biología, estaba electromecánica. Y cuando me platicaron de qué se trataba la electromecánica, yo dije, va, está bien, me gusta. Y pero hasta en ese momento, y yo quiero hacer este énfasis porque a lo mejor sí en este momento, en REMA, en varios lugares que yo me he dado cuenta, los chavos están conscientes de qué cosa es lo que quieren. Los chavos están conscientes hacia dónde quieren ir.
pero es algo que no se produce también, o sea, sí fue casual que yo tuviera esas oportunidades, pero lo que no es casual es que estés preparado para acceder a ellas. Claro. Y en esa condición, de alguna manera u otra, y es lo que quiero decir, como que Dios iba preparando no como, sino lo iba haciendo porque había tenido, aunque sea así en una zona rural, en la secundaria yo había tenido el mejor aprovechamiento de la escuela y todo ese tipo de cosas, pero no es lo mismo a llegar a una ciudad donde hay ya mucho más, ¿no? De hecho, ahí, en matemáticas, había un compañero que era excelente, ¿no? Yo creo que hasta el día de hoy puede ser el mejor matemático que yo haya conocido por las habilidades que tenía, pero y yo, aunque me esforzara, pues no llegaba a ese desempeño. Era ya alguien que está consciente y entrenado hacia lo que quiere, puede también explotar muchas más rendimientos, y eso es lo que quisiera como enfatizar, eso sí, que si tú tienes la conciencia, si tú ya pensaste qué cosa vas a hacer con decisiones muy importantes, que aunque tengas 8, 9, 10, 11 o 12 años, 13, ya hay muchas cosas que van a depender de lo que hagas en esas edades para lo que va a suceder en un futuro, y que no te sorprenda el que vengan X o Y situaciones, sino que tú vayas avanzando en tu agenda para superación, y eso va a redundar en un beneficio de los tuyos y de los que te rodean. Claro. La segunda pregunta, Omar, está dividida en dos. Sí. De todo esto que nos platicas es muy, muy importante y muy interesante, porque precisamente hay muchos chavos que pudieran tener la habilidad y la capacidad para poder moverse hacia las ciencias, hacia las matemáticas, pero hoy en día nos encontramos que el grueso de los estudiantes le rehuyen. En algún momento puede haber estudiantes a los cuales les preguntas ¿qué vas a estudiar? Cualquier carrera, pero que no tenga matemáticas, ¿no? La pregunta es, Omar, la primera parte es, ¿por qué se ha jerarquizado y si esta jerarquía de las asignaturas con matemáticas hasta arriba, crees que sea el impedimento para que los chavos que sí tienen, tienen estas capacidades en la lógica matemática, es su fuerte, ¿no? Que no se decidan por ahí? ¿Qué tan complejo fue para ti darte cuenta de que las matemáticas cobran esa relevancia jerárquica? Sí, pues en esta parte es un poco profunda tu pregunta, porque cuando uno está en las edades de preadolescente y ya en la adolescencia, que estás estudiando secundaria, y luego el bachillerato, por ejemplo, en esta etapa que vamos platicando, muchos, tanto los chicos, las chicas tienen como un buffet, ¿no? Sí, de qué escoger. Y hay un gusto personal. Yo siempre puedo estar consciente de eso. Sí. Hay quienes quieren ya ser músicos, ya tienen ese como pasión en su corazón, en su mente, y también pueden tener habilidad. Y mucho tiene que ver, por esas edades, con la influencia que ejercen los padres sobre ellos, ¿no? Porque si un padre es músico, anda influenciando eso, y no está mal, porque todo, lo que les decía, todo es transversal finalmente. Pero lo que sí quisiera enfatizar nuevamente es que actualmente yo he visto cuando están así platicando con los chavos que llegan a universidad y les dicen,
mira, hay estas carreras, ¿cuál quieres? Y los chavos están de Tin Marín, de doping, güey, ¿cuál será mejor? Aún se les ve inmaduros porque yo me estoy sincerando y diciendo que para mí fue casual, ¿no? Fue muy bueno. De hecho, a mí me gustó después todavía más, pero sí quiero decir que utilizan la aplicación de cuestiones pedagógicas como de Howard Gardner, ¿no? Que las inteligencias múltiples, y te dicen, es que si tú eres muy intrapersonal, a lo mejor sea mejor que te dediques a cuestiones como religión, cuestiones así de intrapersonales y así. Yo le estoy como repitiendo lo que yo escucho que dicen los que manejan esas oficinas, ¿no? Y luego les dicen, no, pues si tú eres kinestésico, sería mejor que te enfocaras a cuestiones, y ya les orientan, ahorita no voy a definir esas áreas, mira, si tú tienes un pensamiento lógico, matemático, sí vas para ingeniería, aquí te recibimos, pero yo veo que en la sociedad a veces no tenemos, por ejemplo, la cuestiones así como en lógica de conjuntos, que la economía, la escuela, o sea, a lo mejor quieras Cambridge, no está cerca de Cambridge, y luego la otra parte, que la sociedad permita que eso que tú estudiaste pueda aplicarse y que puedas tener ingresos como tú pensaste, ¿no? Muchos van por la parte económica. Sí. Entonces, les dicen así, tú no eres para matemáticas porque no eres lógico, tú eres intrapersonal, tú eres kinestésico, y los chavos se la creen. Si alguien les afecta en su ánimo, también en su... ahora en esa edad son muy sentimentales, ¿no? Es así, si alguien les habla bonito, con multimedia y así, sí, vamos a eso. Pero me di cuenta que si tú, por ejemplo, deja que ahorita todavía escojas una carrera, pero si tú tienes problemas en matemáticas, y si tú te decides, si tú conscientemente dices, voy a resolver este problema, te empeñas en hacerlo, tienes la capacidad de hacerlo, sí puedes hacerlo. Si tú quieres practicar un deporte, atrévete a hacerlo. Si tú quieres tocar un instrumento, atrévete a hacerlo. Pero va a requerir disciplina y va a requerir que ese tiempo en las personas que lo desarrollan como un talento se convierte en una pasión y les agrada, por ejemplo, estar buscando un sonido, ya sea en el piano, en una nota en el violín, y pasan tiempo así concentrados. De igual manera, si tú te concentras, podrás resolverlo, por lo menos hasta este momento, en la transversalidad, para que puedas resolver algo que, por ejemplo, a nivel secundaria, si en artística te están pidiendo algo, yo estoy convencido que si tú te empeñas, vas a poder hacer un dibujo. Que si tú te concentras, por ejemplo, español, yo también ahora veo la gran importancia que tiene el lenguaje, ¿no? Poder escribirlo. En los artículos que uno escribe, se usa un lenguaje técnico, se usa un lenguaje de protocolo, también, olvidé la palabra, pero quiero decir así, muy formal. Entonces tienes que escribir porque otros, en Inglaterra, en China, en Estados Unidos, en Australia, en la India, van a leer eso que tú estás reportando. Entonces, cobré sentido, ¿no? Hasta para leer, y me di cuenta que el español tenía así todo también un mundo impresionante de que volver a repetir, pero me gustó mucho, ¿no? Los verbos, los artículos, otra vez porque en su momento, otra vez esa transversalidad, ¿no? Te va a servir, eso es necesario, y todo sumado
va a permitir que tú puedas utilizar, y sobre todo ahorita que hay muchos recursos. Hay recursos multimedia, hay recursos en internet, hay páginas donde hay clases de lo que quieras gratis, pero obviamente tu compromiso y esa pasión que tengas te va a ir llevando a profundizar sobre ese gusto. Y están en la edad que no pasa nada. Yo le platico, yo tengo una hija con mi esposita Cecia, se llama Keren, nuestra hija, y le digo, tú prueba lo que a ti te guste, que lo que tú quieras desarrollar, eso sea lo que en adelante tú puedas elegir, pero que he descubierto algo, que si estás pensando qué vas a hacer en el futuro, mi opinión, muy sencilla, muy simple, sería que pudieras hacer lo que a ti te gusta. Claro. Trabajar en algo que te apasione, que te guste. Claro. Oye, Omar, y cuéntanos, ¿tocas algún instrumento? Sí, ya después de los 24 años, 26, comencé a aprender piano. Y a los 30 me sirvió mucho, y agradezco la paciencia de un excelente amigo, Beto Silva, que me impulsó mucho más, porque yo estaba saliendo de una operación de un tumor cerebral, y fue básico para que mis movimientos del cuerpo, los motrices, los alcanzara. Es que ahí viene algo también así fue un paréntesis en lo que realmente hizo que mi vida se detuviera un poco, junto con otro muchacho así y escuchen bien, muchacho así, teníamos ese mismo padecimiento, un tumor, era un coágulo cerebral, y ambos nos intervinieron. A mí me extrajeron ese coágulo a más de 4 centímetros adentro de la masa cefálica. Entonces, cuando nos lo extrajeron, a mí me preguntó el médico, oye, Omar, ¿cuánto es 100 menos 7? Pues 93. Y menos 7, y ya no pude contestar. Dijo, lo que pasa es que te operamos en el lóbulo izquierdo y eso afectó la zona lógica, etc. Y me di cuenta que, aunque yo podía hilar las ideas en mi mente, yo podía pensar como siempre lo había hecho, no me podía expresar verbalmente con las demás personas. A veces como que me trabo, ¿no? Me cuesta. Pero casi no se nota, y eso es lo bonito. Y para ese momento tenía que hacer ejercicios, y el médico me dijo, no, sabes que tienes que hacer ejercicios para que tu hemisferio izquierdo controla el lado derecho de tu cuerpo, y al revés, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que sí, de pronto mi pierna izquierda me daba saltos, ¿no? Así muy leves, pero yo me acuerdo. Y muchas personas no se fijan, ¿no? Pero desde ahí fue un milagro para mí, y yo estoy consciente de eso por parte de Dios, porque me ayudó, y sé que ha sido para regresar y disfrutar muchas cosas que si hubiera muerto en la plancha, o que si hubiera quedado con cierta parálisis, como fue el caso del otro muchacho, que la mitad de su cuerpo quedó paralizado después de la operación. Entonces, justamente para eso me tomó mucho interés en involucrarme a aprender un instrumento, y fue el piano, y no sabía todavía qué implicaciones, pero siempre está relacionado, como les digo. Me acuerdo de José, y no que sea José, sino que Dios sabe, como que en un punto, al final de la vida,
por qué te lleva a esa situación, ¿no? Pero a la vez, fue tan grato, fue tan apasionante aprender el piano que hizo que tuviera ciertas amistades, conocí a muchas personas, y entre ellas se encuentran ustedes, por esa situación que Dios provoca y escuchar ciertas notas. Es como si hubiera dulzura en ese lenguaje también, que puede ser un vehículo y que lo vas a utilizar para cierto propósito. Y en mi caso, fue tener un medio para agradecer lo que Dios había hecho conmigo. Te quiero hacer la segunda pregunta. La segunda parte. La segunda parte, Omar. No quiero no quiero quitarle peso, obviamente, a todo lo que nos has comentado, y te lo agradecemos porque yo creo que esta parte natural, esta parte humana es muy importante cuando algo académico se ve de una manera desde la experiencia de la vida misma. Esta pregunta que te quiero hacer, Omar, en función como en la experiencia de profesional que tienes, pero también como padre de familia, te lo voy a plantear así. Si yo estoy en la secundaria o en la preparatoria, si no me está yendo bien en la mayoría de las asignaturas, pero me va bien en matemáticas, ¿por qué no hay tanto problema? ¿Por qué el pensar que si voy bien en mate y las otras no me va tan bien, pero me va bien en matemáticas, pues no me siento tan mal, y los padres de familia no se sienten tan mal? ¿Cómo ves esta realidad que hay en los estudiantes y en la percepción que tienen los padres de familia? ¿Cómo vas en español? Pues no tan bien, pero en mate, no, pues en mate voy bien. Ah, bueno, no importa que vayas mal en mate o regular en historia. ¿Por qué se da esto, Omar? Desde mi perspectiva es porque como ese estereotipo que hay en la sociedad de que finalmente buscan que las escuelas sean no vistas como formadores de seres humanos integrales, sino más bien como proveedores de empleo para las industrias, ¿no? Entonces, si los ven así como una línea de producción, quiere decir, mira, no está siendo preparado bajo los estándares que nosotros vamos a necesitar. Y yo me he encontrado mucho con compañeros y alumnos y egresados que justamente, ¿no?, tiene como una edad en la que los ocupan y rápidamente ingresan a ser contratados, pero después de cierta edad los desplazan y viene otra generación, ¿no? Entonces las personas tienen que estar preparadas para no verse como lo que dices, Mike, que si sacan una buena calificación en matemáticas, como si todo fuera mejor, o que no está siendo tan grave como, por decir, en la parte artística o en la parte de español. Yo estoy convencido de que no puedes avanzar, o sea, el enfoque STEAM a mí me agrada mucho en ese sentido de que va en paralelo, todos así al mismo tiempo. No puede ser como serie en la que uno va primero y luego abajo tenemos, si no sucede nunca podría pasar, ¿no? No, en STEAM sí, en STEAM tienes que llevar todos al mismo tiempo. Ya después te vas a dar cuenta que eso, al sumarlo, vas a poder ver que
Si a lo mejor en matemáticas lo ocupabas para hacer un trabajo técnico, ¿no? Lo de la tecnología. Pero, por ejemplo, en la casa, muchas de las expresiones que a nosotros como seres humanos nos hacen clic son la parte artística. Y no podemos dejar uno y darle una preponderancia a otro en tu formación. Ya cuando tú trabajes tú tendrás que hacer uso de la disciplina a nivel profesional cuando tú ya trabajes, ¿no? Ese es otro aspecto. Pero sí me agrada mucho el énfasis de STEAM en que lo lleves transversalmente y en su momento todo se va a sumar y va a ayudar para poder a ti de ser una persona íntegra, por lo menos en la parte educativa, ¿no? Yo quiero tocar un punto que está dentro del enfoque STEAM y te lo pregunto porque sé que tienes una hija. Por generaciones se ha relegado a las mujeres a las ciencias, ¿no? O sea, aunque hay mujeres muy brillantes en México y alrededor de la historia que se han dedicado a la ciencia, esta parte, Omar, en que las mujeres nos desaniman para acceder a todo lo que son ciencias y matemáticas. Yo he escuchado comentarios como, por ejemplo, si alguna chica quiere estudiar alguna ingeniería, no, pues es que vas a tener puros compañeros hombres, y cosas que, como tú mencionas, son estereotipos, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer los papás y también los maestros para romper con esto, ¿no? Porque finalmente sí, somos hombres y mujeres, se nos han dado habilidades diferentes, pero yo he escuchado mucho esta parte de que las mujeres tenemos una manera más creativa de resolver problemas y, por ejemplo, los ingenieros, ese es como que su meollo, ¿no? El resolver problemas, igual que los científicos. Entonces, ¿qué le dirías a maestros y a padres de familia sobre el impulso a una niña que desde muy pequeña está mostrando interés por las ciencias, por las matemáticas y por toda esta parte que luego nos hacen a un lado? Yo le diría a los padres que apoyen a sus hijos, niños o niñas, o jóvenes y señoritas. Yo les pediría que los apoyen. Hasta ahí, en ese sentido, uno sabe en cada hogar cuán especial es cada persona y cuán valioso, de igual manera como ser humano, es uno y otro. Eso yo les pediría a los padres que apoyen, porque hay veces que la sociedad puede tener tabúes así como si apoyo a ella no me va a convenir en el futuro, cosas así, ¿no? No, que no piensen en eso. Dios sabe y Dios nos ha dado a todos un amor especial, no es dependiendo si es hombre o si es mujer, nos ama a todos. Y así en la casa podría ser. Y lo hice con mucho énfasis también porque a veces hay casos donde esto, desde ahí ya hay una diferencia y bueno, creo que una niña no se sentiría bien en ese ambiente. Ella tiene sueños, tiene igual que su hermano o quien esté en su casa, ¿no? Eso es lo primero. Y la segunda parte, a los maestros, voy a poner, por ejemplo, mi experiencia. Yo no sé si así suceda con todos, pero esa es mi experiencia corta. Siempre que, por ejemplo, cuando yo estudié, electromecánica es una carrera donde era casi de hombres, pero había una mujer siempre en cualquier grado, ¿no? Y esa mujer resultó que fue la que sacó el primer lugar, ¿no? A todos los hombres, y yo quedé en segundo lugar, pero de algo que son más organizadas, son
más sutiles, finas, bueno, son tan detallistas que están haciendo cosas que nosotros los hombres perdemos de vista, no lo tomamos en cuenta. Entonces, tiene un gran aporte, ¿no? Ahora cada vez se integran más, pero ahí está el detalle, ¿no? De que quizás no las incluyan porque llegarían a ganarnos, no todo, pero sí vi que son muy capaces, yo veo, por ejemplo, mi esposa resuelve cosas que yo no me imagino, o tiene inclusive otro punto de vista que ayuda mucho para a veces cuando estamos con cuestiones que tenemos que sacar adelante, sin uno, el otro también no creo que avance mucho más. Las mujeres tienen como ingredientes que ayudan a que el platillo sea delicioso. Sí. Fíjate, Omar, que no quiero ser reiterativo, pero esta parte del encontrarse con las matemáticas como asignatura, como objeto de estudio en la vida de los estudiantes en todos los niveles. Es curioso que los niños en preescolar aprendan las matemáticas de una manera diferente a la que pues ya se ve en preparatoria, ¿no? El pizarrón, la calculadora científica. Yo me acuerdo de mi hermano mayor cuando estudió ingeniería en el Politécnico. No existían las calculadoras como ahora existían. Mi hermano usó la regla de cálculo. Regla de cálculo, sí, llegué a conocerlas. Entonces, y decía, esto le resuelve las matemáticas a mi hermano. Era muy curioso, ¿no? Hasta que más o menos le entendí cómo usarla. Obviamente yo lo usaba como pistolita, ¿no? Para jugar. ¿Sí? Pero fíjate que es curioso, Omar, que bien, enfocándonos en el mapa curricular, las horas, la carga horaria que tiene una semana de trabajo, ¿tú sabes cuántas horas dice el mapa curricular que deben de llevar los estudiantes de artes a la semana? Actualmente no tengo estar actualizado en la distribución de horas. Si nos pudieras decir. Ok, fíjate, la asignatura de matemáticas en secundaria, los alumnos tienen que llevar 5 horas a la semana. En ciencias tienen que llevar 6 horas de química a la semana. En artes, con que lleven una, a lo mucho 2 es suficiente. Educación física son 2 horas a la semana. ¿Sí? Esto es la educación básica, no es exclusiva de una escuela, es la educación básica, es el mapa curricular. Fíjate, el peso que se le da será por la importancia jerárquica que se le ha dado a las matemáticas, posiblemente. Pero lo que te quiero preguntar, Omar, ¿realmente cuánto tiempo necesita un estudiante al día, a la semana, de matemáticas, si las matemáticas están implícitas y explícitas en cualquier lugar donde uno puede estar recordando, reafirmando? Y yo creo que esta es la parte del sexto sentido de las mujeres que tienen una regla de cálculo aquí adentro o una calculadora científica. Bueno, sí, ¿puedo hacer un paréntesis? Sí. Y, sabes, yo solo hago una cosa a la vez. Ajá. Una cosa a la vez. O sea, me concentro, trato de hacer algo y avanzar lo que tengo como metas, ¿no? Así en la agenda.
Mi esposita hace como 3 o 4 al mismo tiempo, y yo la veo y está así en tantos campos. Esto cómo se conecta con la pregunta, porque sí, fíjate que actualmente lo que tenemos como fenómeno de enseñanza-aprendizaje está cambiando muy drásticamente. Y por ejemplo, hay niños jóvenes que así como veo muchachas, ¿no? Que están con su celular y a la vez están atendiendo, no sé, su computadora y a la vez resolviendo algo de español o no sé qué. No sé qué tan adecuado sea, o sea, yo no puedo pronunciarme con que eso es correcto o incorrecto, porque cada persona tiene algo muy particular y si a alguno le dices eso está mal, resulta que a uno actualmente pudiera ser capaz de hacerlo y a veces yo he tenido problemas en la clase precisamente por eso, porque hay muchachos que lo que tú estás explicando ya lo entendieron y ahora quieren hacer otras cosas, tener más actividades. Entonces, yo veo ahora como que en cierta manera, las materias se conectan unas con otras, entonces se pudiera aprovechar para que nuestros planes y programas de estudio sean más dinámicos en cómo se estructuran y no, porque a lo mejor sigue siendo como cuando yo estudié, que ese es el esquema, ¿no? Como 6 horas de matemáticas, pero y de arte, muy poco, y eso es a veces lo que impide que los muchachos se den cuenta de tanto potencial que hay para aprovechar su tiempo. Por ejemplo, en las artes hay artes plásticas, está la música, están los gráficos, o sea, y si tú incursionas en cada uno de ellos, es como ingresar a una playa, ¿no? Primero es así, a somero o poco profundo, pero después te va llevando a lugares donde puedes nadar y estoy haciendo esa comparación, pero yo entiendo eso, que hay materias que se les da mucho más espacio que a otras y como que debiera compensarse y equilibrarse sin descuidar darle oportunidad a los jóvenes y a los niños, niñas, y que puedan tener contacto con esas otras disciplinas. Sí, yo también comparto eso. Muy bien. Sí, esta parte se sabe que las artes en general, no solo la música, no solo la danza, ayudan al ser humano a ser más creativo, impulsan la creatividad. Entonces, cuando nosotros hacemos a un lado esto que te preguntaba Mike, de dejar a las artes como en segundo, en tercero, cuarto, quinto lugar, realmente o sea, en vez de ayudar, perjudica, ¿no? El currículum y los planes y todo esto. Pero como papás tenemos la posibilidad de apoyar a nuestros hijos para que esta parte de las artes sea integrada en nuestra vida familiar. Tú descubriste en el piano que fue algo que aparte de que te ayudó por la situación que padeciste y por lo que te ocurrió, y lo viviste, o sea, realmente tienes un beneficio a partir de haber aprendido a tocar un instrumento, o sea, lo puedes testificar, ¿no? Y cómo finalmente Dios utilizó todo esto para muchas otras cosas, ¿no? Pero llegaste al piano, ya no fue en una etapa infantil. ¿Qué les dirías a los maestros y a los padres de familia, igual, sobre la importancia? O sea, le estamos, a ver, los que nos están escuchando, le estamos preguntando a una persona que está dedicada a las ciencias, a las matemáticas, que sí tuvo todo contacto con el arte, pero
No le estoy preguntando a un músico, porque un músico a lo mejor respondería otra cosa. Pero tú, Omar, ¿qué les dirías a los padres de familia sobre la importancia de realmente tomarnos en serio el integrar a las artes en la educación y que se va a ver un beneficio en las ciencias y en las matemáticas? ¿Qué mensaje les darías? En la manera de lo posible, y quizás hasta como un esfuerzo, porque hay veces que la disciplina personal lo impide, a veces desperdiciamos tiempo en redes sociales o en series de televisión. No estoy diciendo que no las vean, pero sí que busquemos la manera de poder tocar esas áreas para que nosotros, como seres humanos, para comenzar, podamos nutrirnos íntegramente de todas esas áreas de oportunidad que hay, porque, por ejemplo, el área artística toca mucho con los sentimientos. Cuando tú empiezas a tocar un instrumento, te vas a dar cuenta que no vas a poder hacerlo solo. Necesitas ahora acompañarte, por ejemplo, de alguien que lleve la cuestión de los tiempos, por eso las percusiones, ¿no? O que lleve ciertas, que llene ciertos huecos que uno no puede llenar en esa melodía, ¿no? O el cantante, y todo tiene que ver con un toque que las emociones van a conectar, también cuestiones del espíritu. Nosotros tenemos espíritu. Y esa parte yo sí quiero ver, no todo es físico, así que sea materia inerte y que por la casualidad estemos hablando ahorita. Y eso es lo que la sociedad muchas veces deja de lado y como que quiere preparar robots para que trabajen en una fábrica. Por eso a veces un enfoque malo también de la ciencia y la tecnología, pero o ahorita muchos no viendo su celular y ya no podemos tener una plática entre personas cercanas a 1 metro, y ya no por la sana distancia, ¿no? Entonces, si nosotros nos pudiéramos nutrir de todas esas áreas que también son muy, muy necesarias tanto como las otras, quizás en la casa, por ejemplo, llega un momento en que una canción puede consolar cuando alguien está triste. Una canción puede alegrar a alguien que está triste y sobre todo, ya imagínate que pueda hablar de alguien que te diseñó y que te puedes dar que nunca te ha dejado, ¿no? Y eso también lo utiliza el arte. Muchos de los grandes hombres de ciencia siempre han tenido que ver con múltiples disciplinas. Por ejemplo, Galileo Galilei hacía música y se le considera uno de los pioneros de la ciencia. Y así cada disciplina, o sea, por eso esto de STEAM a mí me agrada que lleve esa filosofía, porque hay veces que si tú le dejas a un joven, tú no sabes qué impacto va a tener, que conozca un instrumento, que conozca un violín, que conozca un piano, que conozca una guitarra. Tú no sabes lo que va a pasar, tanto en su mente y con procedimientos matemáticos también, con métricas, o lo que va a pasar con sus sentimientos, con su espíritu y la cercanía que va a tener como familia y después que pueda expresarse también. Bueno, ya han escuchado, ¿no? Albert Einstein tocaba un violín no tenemos que copiar exactamente eso, pero cada quien tiene particularmente dones. Yo he visto que si a todos nos pusieran en un lugar y por ejemplo, nos empezaran a enseñar a tocar flauta, se sorprenderían de que lo pueden hacer.
lo pueden hacer, lo podemos hacer, y muchas cosas es nada más que apartemos y decidamos emprender esa nueva experiencia para bien, ¿no? Y no vayan a pensar que se pueden hacer también cosas que nos lleven en otro sentido. Ahí no, eso nunca lo recomendaría, ¿no? Claro. Claro. Ok, Omar, pues ya para ir redondeando y terminando, esta cuestión del tiempo en una escuela, en un aula, a veces puede ser también una de las razones por las que la cuestión de las ciencias o de las matemáticas no se llega a apreciar tal cual como es. Yo me acuerdo en la preparatoria, precisamente en la clase de matemáticas, yo le insistía al profesor que me explicara cómo aplicaría de manera práctica lo que nos estaba enseñando. Y finalmente nos lo dijo. Se le ocurrió un ejemplo muy sencillo. Nos dijo, mira, pues para construir esa trave que está en el salón, se requieren de la ingeniería y de la lógica matemática, ¿no? Y entonces, pues por eso se hace esta fórmula y tal y tal y tal. Me dice, claro, los constructores no van a tener, quien hace la parte física de construir y de montar ladrillos y vigas y traves y castillos, pues no van a tener la noción al dedillo de lo que están haciendo, pero el ingeniero, el arquitecto que está detrás de esa obra, pues tuvo que hacer todo este proceso matemático. Entonces, por eso el ejemplo clásico de un contratista que pues no hay más utensilio científico que la plomada, ¿no? Sobre todo en la construcción. Pero, Omar, nos gustaría que nos dijeras cuál sería la manera, una de las formas prácticas de entender matemáticas. Matemáticas, hay varias definiciones de lo que es, ¿no? Que viene del griego y precisamente ya siendo como más técnicos, que es la sistematización de entes que se les llama abstractos. Y desde ahí ya como que tú dices, ¿qué es eso? Pero muchas veces nos damos cuenta que dependiendo de cada quien en lo que cada quien realice, por ejemplo, si hay familias que tienen que ver con, que venden en el mercado, que tienen un puesto, o un mecánico, para que se den cuenta que esa es una tarea que tendrá que hacer cada uno, ¿no? Que lo que aprendes puedes aplicarlo en algo que te sirva. Porque por ejemplo, a los rusos se les ha criticado mucho que toda la parte del desarrollo abstracto, justamente de matemáticas puras, donde todavía no tienen aplicaciones, le dicen, pues, ¿para qué? Muchos tienen esa queja, ¿no? Claro. Y aunque yo creo que a nivel personal debe de responderse a esa pregunta. Yo, de las cosas que he aprendido, ¿para qué las estoy haciendo? Y buscar un significado en lo que a mí me puede ayudar y en lo que a mí me puede dar un significado a lo que yo hago. Y no sé, puede ser tanto, imagínense, en mi caso, no muchas veces, pero sí recuerdo que mi papá me pedía, bueno, vamos a calcular esta área, ¿no? Pues sí, para aplicar un cálculo de áreas, de figuras no regulares, ya así con cálculo, de terrenos, ¿no? Y ya no son triángulos, ya no son rectángulos o cuadrados, sino ya se puede aplicar algo, es en ese entorno, ¿no? Si alguien tiene, por ejemplo, una tienda, seguro que va a poder hacer un balance y podría llevar una mejor control
de sus ganancias y ver dónde se está yendo lo que no, tanto esfuerzo que se pudiera hacer y que se está desperdiciando si tan solo aplicara matemáticas, ¿no? Claro. Cosas como ese estilo, ¿no? Ahora, ya técnicamente, pues mucho más, ¿no? Es más evidente para un laboratorista, ellos sí son como que lo tienen más claro de que hay herramientas inmediatas de matemáticas que te sirven para desarrollar tu trabajo. Pero ese es el reto. A ti, por ejemplo, si me estás viendo alguien de secundaria, de preparatoria, que te des cuenta que tú puedes echar mano y a tomar esas herramientas que te están enseñando, sí sirven. Sí, claro. Efectivamente. Claro, sí es. Okay. Pues Omar, queremos agradecer muchísimo el que nos hayas brindado este tiempo. Se fue como agua. Muy interesante todo lo que nos compartiste. Aprendimos muchísimo. Te agradecemos tu generosidad para poder compartir todo lo que sabes y tu experiencia, que yo creo que va a haber mucha gente que le va a servir escucharte, y cómo de tu corazón nos compartiste tantas cosas que hay en ti y que son muy valiosas y que son muy importantes que los maestros y que los papás escuchemos y que nos sirvan para poder apoyar en la educación de nuestros hijos. Entonces, de verdad, Omar, te agradecemos mucho y gracias a tu hermosa familia, saludos, y de verdad esperamos poder seguir hablando sobre estos temas tan importantes que le puedan servir sobre todo a los papás que necesitan luego apoyar a sus hijos cuando no les gustan tanto las matemáticas y cosas así. Y sí, porque pues de una manera irónica, ¿cuál es la materia a la que se busca apoyo extra? ¿Sí? Matemáticas, ¿no? Tal vez física, tal vez química, pero matemáticas es sabido de muchas escuelas en muchos países que pues se busca siempre el refuerzo. Antes de despedirnos, vamos a mandar Ana Laura te pregunta: hola Omar, muy interesante tu plática, gracias por compartir. Me gustaría preguntarte desde tu propia experiencia, ¿por qué crees que tengamos tantos prejuicios sobre las matemáticas? ¿Cuáles serán las razones para las que sea vista como una disciplina aburrida y en extremo complicada? ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para dejar fuera del salón de clases estos prejuicios? Quizás a ustedes también les haya tocado escuchar que ese chiste, ¿no? De por qué se suicidó el libro de matemáticas, ¿no? Por tantos problemas que tenía. Y siempre así desde pequeño nos dicen, no, esto está difícil, matemáticas es lo más aburrido, matemáticas es lo más difícil, otra vez, o sea, como que empiezas a escuchar por muchos lados eso, ¿no? Inclusive hay quienes, pues, te recomiendan, no te vayas a involucrar con eso, ¿no? Nuevamente yo les digo, no se trata de uno o de otro, no es que quieras, como que las matemáticas sean una alberca y que te digan, lánzate, yo no sé nadar, y ¡ay, no! Yo creo que es porque como esa experiencia que todos pasamos cuando somos niños y que vas a ingresar a algo que desconoces, pero cuando alguien te pueda impulsar a que te va a acompañar y aparte te va a enseñar ese lenguaje para poder hablarlo, así como cuando aprendemos a leer, yo creo que sería la parte que quita ese tabú de que las matemáticas pueden ser, o no tan solo las matemáticas, sino la música o español, la verdad, ahora, por ejemplo, ¿no? Cuando estudias sistemáticamente, vas viendo los verbos, los tiempos, todo eso tiene un sentido. Yo veo que muchas veces hacen una entrevista
y empieza a hablar de su pasado y dice entonces, como el reporte policíaco, ¿no? Entonces entré y tomé las llaves. No, eso es incorrecto gramaticalmente, eso fue en el pasado. Es que dicen, entro y entonces tomo las llaves y esa confusión de verbos, ¿no? Y no lo usamos bien. Igual, en matemáticas es un lenguaje. Es muy, muy, muy padre. Por ejemplo, nada más a manera de anécdota, había una familia de matemáticos muy famosos, que son la familia Bernoulli. La familia Bernoulli eran médicos, eran filósofos, eran físicos, eran matemáticos, filólogos. Wow, o sea, entonces no nada más una disciplina, era así como algo STEAM. Completo, así es. Pues sí. ¿Algo más? No, pues te agradecemos, Omar. Yo creo que vamos a tener en algunas semanas una segunda charla. Sé que se quedan muchas cosas que a la gente le puede mover todavía y le va a seguir inquietando el ver las matemáticas como el pináculo de la serie de asignaturas, cuando pues ya todos los modelos pedagógicos que van avanzando y que se van modernizando, se dan cuenta que precisamente hay esta articulación. ¿Qué ibas a decir, Omar? Yo simplemente cerrar con esto, no quisiera dejarlo. Uno de las cuestiones que hoy en la sociedad, sí, quienes diseñan los planes de estudios, pues colocan a matemáticas así preponderantemente, pero eso no quiere decir tampoco ni que la deseches o que la pongas encima de todas. Simplemente, y por ejemplo, Isaac Newton, de toda la obra que produjo, un tercio fue lo que dedicó a la ciencia. Los otros 2 tercios fue para el estudio de la Biblia, y aún así se burlan de él, ¿no? O sea, y en ese tercio que estudió, o sea, yo nada más quisiera, o sea, y en ese tercio están las matemáticas, pero no era el todo, estaba la física, la ingeniería y muchas otras áreas, la química o otras más, o sea, nada más imagínense con ese ejemplo. Y que él decía, bueno, tengo que hacer esto de las matemáticas, de la física, pero mucho de su pasión, y eso quisiera igual los Bernoulli, hasta todos los libros que nosotros estudiamos, por ejemplo, cuando doy las cátedras en ingeniería, todos los personajes que citamos, todos, absolutamente todos, por ejemplo, de Daniel Bernoulli, de Leonard Euler, de Newton, todos eran así STEAMs, ¿no? Y más filólogos, y siempre ellos nunca estuvieron peleados con tener la ciencia y reconocer al que nos hizo, como dice el Salmo, que reconozcamos que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Claro. Así es. Mira, ay, perdón, no veo. Las matemáticas, tema serio, para mí todo un misterio. Buena charla, Omar. Saludos, Zafiro ZM. Muchas gracias, eso es desde Cancún. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Saludos a Cancún. Saludos a Cancún. Gracias. Espero que no les llegue fuerte el huracán que está por las Bahamas. Un saludo a Teo. Ok, pues muchísimas gracias, Omar, por esta charla tan enriquecedora, tan reflexiva, y pues bueno, esperamos contar con tu presencia en unas semanas más para retomarla, continuar profundizando y poder tratar de dar respuestas a muchas preguntas esas preguntas que no te atreves a hacer, que no se atreven a hacer, pero son importantes. Y pues bueno, pues muchas gracias, amigos, todos los que nos han seguido en nuestras redes sociales, a Comunidad Creativa de Educación Libre Asociación Civil. Recuerden que estamos
en redes sociales, en Facebook, en sitio de internet y en el canal de YouTube. Y ahora sí que cualquier duda, queja o sugerencia, estamos para servirles. Ana Laura, mi sobrina, que la entrevistamos hace un par de semanas. Muchas gracias, Omar, y Comunidad Creativa por compartir sus saberes. Pues muchas gracias nuevamente. Saludos en casa, Omar. Nos vemos la próxima. Edith Hernández, saludos. Muy buena plática. Ya nos queremos despedir y nos mandan saludos, pero está muy bien. Está muy bien. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Ya también nuestra mascota. Bueno, que se la pasen muy bien. Nos vemos la próxima. Hasta luego.